Posiblemente después de haber realizado la actividad anterior, se habrán dado cuenta que llevar a cabo una planeación no consiste en llenar espacios en blanco que tienen como título cada una de las etapas que mencionó Alejandra. De hecho, planear significa proponer una línea de acción articulada, congruente, delimitada por una finalidad, que además la misma finalidad ha sido construida al realizar el diagnóstico, ¿sí? Y esta definición del problema implica reconocer las diferentes causas, consecuencias e interrelaciones que hay en el mismo. Esto sirve para la planeación en general. Estas consideraciones son útiles para hablar de planeación de manera general, pero también son útiles para hablar de la planeación de aula, con el diseño, enfocada al diseño de situaciones didácticas. De manera general, diseñar una situación didáctica también plantea un problema amplio, que es cómo conseguir que los alumnos aprendan cierto contenido curricular. Pero así como mencionó Alejandra, que no es suficiente decir que abandonan el 30% de los alumnos y con eso ya tenemos el problema del abandono, decir que queremos que los alumnos aprendan un contenido no es suficiente para definir cuál es el problema a resolver al diseñar una situación didáctica, ¿sí? Tenemos que considerar, por ejemplo, cuál es el punto de partida de los alumnos, cuáles son los contextos que puedan ser significativos para que el tema que les vamos a enseñar sea significativo y relevante para ellos, entre muchos otros aspectos. En ese sentido, es necesario hacer un diagnóstico de dónde vamos a implementar la situación didáctica para definir, el camino a seguir, las estrategias didácticas a seguir, etc. Y también tenemos que pensar en cómo darle seguimiento no solo al aprendizaje de los alumnos, sino a nuestra línea de acción. La propia situación didáctica requiere ser evaluada para valorar su eficacia con base en el desempeño de los alumnos. Pero bueno, básicamente algo que queremos señalar es que esto implica resolver muchos pequeños problemas, haciendo muchas otras consideraciones, y por eso vamos a dedicarle un módulo completo al trabajo con situaciones de aula. Ahorita lo que queríamos destacar es que diseñar una situación de aula como planeación puede ser entendida en este marco amplio de las 6 etapas que mencionó Alejandra para hablar de la planeación escolar en general. Perdón, pero sobre todo para entender cómo se articula con esos procesos amplios de planeación, ¿no? En la situación de aula. Sí, y en ese sentido es que la planeación de aula no se puede dar de manera aislada. Se tiene que articular con las otras planeaciones que se dan en el marco de la planeación escolar y también es necesario que se den en el marco de una planeación colaborativa con los docentes que son compañeros en la misma academia porque imparten la misma asignatura o porque comparten el mismo campo disciplinario. Entonces, por eso es que desde la propuesta que les vamos a presentar y que ya está presente en los principios y lineamientos del MEPEO, pues se da mucha importancia al trabajo colaborativo para la planeación escolar y sobre todo para la planeación de aula, ¿no? Una parte de ese trabajo colaborativo pues tiene que estar centrado en definir qué competencias del marco curricular común son las que van a ser consideradas, cuáles son los aprendizajes claves que se van a destacar en esa situación de aula, etc. Y también esta complejidad de las situaciones didácticas vistas como un problema a resolver, nos habla de la necesidad de tomar al currículum únicamente como un referente
que sí da líneas importantes, fundamentales para la acción educativa, pero que tiene que ser adaptado para lo que sucede en cada plantel y sobre todo en cada aula, ¿no? Eso es fundamental y por eso vamos a seguir insistiendo sobre los espacios de decisión que ustedes tienen para implementar el currículum en las aulas. Muy bien, para terminar este módulo, los invitamos a llevar a cabo una actividad más centrada en la planeación escolar, en el que les pedimos, por favor, que se olviden un poco del abandono escolar, porque ese ya lo tratamos, y busquen, piensen en algún otro fenómeno educativo que para ustedes sea relevante en el plantel en que laboran, y básicamente expliquen por qué es necesario y cómo planear para atender ese problema educativo. Considerando las 6 etapas en la actividad, ¿no? Una vez realizada esta actividad, pueden encontrar las actividades de evaluación al final del módulo para dar por terminado el mismo. Y en ese sentido les recordamos que mucho de la evaluación del módulo va a depender de la realización de las actividades que hemos ido planteando a lo largo del mismo. Y bueno, pues con la realización de la actividad número 5 y con las actividades de evaluación, pues quedaría terminado este módulo 1 y los invitamos a vernos para comenzar con el módulo 2 que trata sobre cuerpos colegiados. Hasta entonces. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente módulo. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.